entonces Chile Transparente, don Alberto Prech tendría la palabra. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias por la invitación. Voy a compartir una breve presentación y hemos puesto a disposición de las Comisiones Unidas 2 minutos, 1 minuta con las posiciones de Chile Transparente, Espacio Público y el Observatorio del Gasto Fiscal, y 1 minuta que es más bien el relato de esta exposición y esta presentación. Primero que todo, valorar la iniciativa del gobierno cuando estas organizaciones le hicimos presentes una agenda antiimpunidad y antiabuso en el marco del estallido social al señor presidente de la República. El punto número 1 que nosotros manifestamos fue la importancia de crear un proyecto de ley de protección a denunciantes de corrupción, una deuda pendiente y un vacío importante en nuestra legislación en esta materia. Es una iniciativa clave, es una iniciativa pendiente y sin duda se dan pasos importantes con este trámite legislativo y esperamos que esta ley efectivamente vaya mutando de una ley que protege a los denunciantes de probidad administrativa a un proyecto de ley que proteja a los denunciantes de corrupción, entendiendo la corrupción en un sentido más amplio que la probidad administrativa e incluso acogiendo los cambios que hoy día tiene nuestro Código Penal, que acepta como tipo de corrupción la corrupción entre particulares, entre otros. Lo primero que me gustaría señalar es que Chile Transparente, bueno, es una corporación que pertenece a Transparencia Internacional. Nosotros desde 1998 estamos trabajando en esta materia y en los últimos años, específicamente post-conflicto en Bosnia, Transparencia Internacional ha venido creando centros de asistencia legal anticorrupción, conocidos como ALAC, que dan protección a víctimas y testigos de corrupción en distintos países. Estos ALAC, que nacen en el año 2003, están extendidos en más de 100 oficinas a lo largo del mundo, en más de 60 países, y hemos atendido a más de 200.000 personas víctimas y testigos de corrupción. En el caso chileno, este centro de atención a víctimas y testigos de corrupción atiende desde abril del año 2008. Lo que hacemos es brindar asesoría legal, gratuita y especializada a través de un canal absolutamente encriptado que recibe denuncias anónimas y también con protección de identidad, www.denunciacorrupción.cl, y hemos atendido a más de 350 personas, muchos de ellos, la mayoría de ellos funcionarios públicos que han evidenciado, presenciado actos de corrupción o que denuncian y requieren algún tipo de orientación. Para poder realizar este trabajo tenemos un convenio tanto con el Ministerio Público, con la Contraloría General de la República, que nos asegura una cierta protección de la información que nosotros entregamos y que ha sido muy importante para estas indagatorias, y además pertenecemos a redes internacionales que también nos permiten tener una determinada protección. Pero claramente que este sea un sistema propio de una ONG pequeña como es la nuestra, demuestra la necesidad de que esta debiese ser una iniciativa más bien del Estado y que el Estado pudiese proveer esta protección, porque por lo demás la nuestra es bastante limitada. ¿Qué es lo que hemos logrado en estos años? Dar protección personal a denunciantes gracias al apoyo del Ministerio Público, que ha instruido medidas de protección. Aprovecho de saludar a denunciantes y usuarios del ALAC que hoy día nos están escuchando y están viendo esta comisión y que han sido afectados. Y nosotros hemos visto las penurias que han pasado denunciantes de distintos servicios públicos cuando han denunciado casos. Y no solamente estamos hablando de acoso laboral, sino que hemos visto casos incluso de consecuencias físicas por estos actos y que han sido muy complejos. Y además un daño psicológico tremendo a estas personas que se han atrevido a levantar la mano y denunciar la corrupción. También hemos obtenido algunos cambios de destinación de funcionarios públicos y inicio de investigaciones con sanciones, tanto en Contraloría General como en distintas regiones. Por lo cual, la denuncia y la denuncia anónima, la denuncia también con, y después voy a hacer la diferencia, con protección de identidad, es muy relevante y es absolutamente necesaria para que un sistema anticorrupción pueda funcionar. Es imposible que el Ministerio Público, incluso los más avanzados, los sistemas de Contraloría más avanzados puedan detectar los casos de corrupción sin tener denunciantes que puedan proveer de esta información. Por lo cual, desde Chile Transparente y el ALAC, nuevamente valoramos este proyecto de ley, pero
enfatizamos que nos gustaría avanzar hacia un sistema de protección a los denunciantes de corrupción. Lo primero es que nosotros hacemos nuestros comentarios desde los estándares internacionales, tanto de Transparencia Internacional como de la Comunidad Europea, que más que nada lo que buscan es poner en el centro de un sistema de víctimas de corrupción a las víctimas de corrupción y a los testigos de corrupción. Ellos son los que deben estar en el centro, por lo cual deben ser protegidos de represalias, su confidencialidad debe ser absolutamente protegida, algo que nosotros cuidamos muchísimo, por eso trabajamos con sistemas absolutamente encriptados y eso requiere también que el Estado haga una inversión importante en la protección de esa data, que la carga de prueba siempre venga del empleador y que no se tenga que exponer a este testigo que ya tiene una carga importante a, por ejemplo, tener que revelar su identidad en el marco de un proceso penal, cosa que podría costarle la vida si estamos hablando, por ejemplo, de corrupción ligada al crimen organizado, y hemos tenido algunos casos y denuncias relacionadas a esos temas. Por supuesto que creemos, y en eso no somos irresponsables, que las divulgaciones falsas no deben ser protegidas y que deben fortalecerse todos aquellos tipos penales que busquen más bien generar daño, más bien una venganza, o utilizar estos canales de denuncia maliciosamente. La denuncia debe ser responsable, y nosotros en eso tenemos una diferencia, debe protegerse también el anonimato, evidentemente eso va a tener una complejidad probatoria más importante en el proceso penal, pero muchas veces con anonimato se pueden tener indicios importantes de investigaciones y protección personal de aquellos que requieran protección personal. Por supuesto que además, con estos estándares de la Comisión Europea, creemos que cada cierto tiempo deben ser borrados los canales de información, debe haber un sistema de delación multinivel y siempre tiene que haber una retroalimentación que busque finalmente lo que queremos, que es que no solamente develar los casos. Por eso trabajamos con las instituciones desde Chile Transparente y no, por ejemplo, develando casos netamente a la prensa o públicamente, porque creemos que este es un rol de las instituciones. Lo que nos interesa es que los corruptos finalmente estén donde deben estar, que es en la cárcel o absolutamente fuera del sistema para no poder seguir cometiendo sus fechorías. Respecto a otro punto que es importante, muchas veces las denuncias van a ser de otras latitudes. Creemos que el proyecto tiene que ser abierto en aquello y tiene que haber una protección transfronteriza también a los denunciantes de corrupción que puedan hacer en llegarnos informaciones desde otras latitudes. Un caso importante, lo hemos visto en el último tiempo en América Latina, tiene que ver con la operación Lavallato, donde incluso nuestro Ministerio Público también ha estado involucrado y ha requerido de denunciantes que no son chilenos y no están en territorio nacional. Elementos positivos del proyecto de ley, por supuesto, el rol de la Contraloría General de la República. La Contraloría tiene un bagaje importante desde la creación del portal Contraloría y Ciudadanos, fue pionero en aceptar la protección de identidad. También la presencia de los canales internos y externos de denuncia, creemos que se hace un muy buen trabajo y está muy bien redactado en el proyecto de ley. Y por otra parte, que permita ampliar esta débil protección que hoy día tenemos a cualquier tipo de trabajador público de la administración del Estado, independiente de su régimen de contratación. Donde creemos que hay que mejorar, y en la minuta están los detalles para no extenderme y que los distintos participantes puedan poder participar. Extender también esto, como decía, al mundo privado. Hay un área fundamental de corrupción entre particulares y también de protección que tenemos que darle a aquellos denunciantes de corrupción al interior de sus trabajos. Después hay una iniciativa que les puedo mencionar donde eso ocurre. Las líneas de denuncia deben contar con altos estándares de encriptación para impedir filtraciones. Se deben extender las medidas más allá de la protección administrativa también a otros órganos del Estado, entre ellos, por supuesto, el Poder Legislativo, el Congreso Nacional, promover la denuncia ciudadana con un sistema efectivo de incentivos, y acá me quiero detener un segundo. No podemos pedirle a los ciudadanos que sean héroes y que denuncien corrupción. Para que haya denuncia de corrupción tenemos que generar los incentivos, y los incentivos pueden venir de dos vías. Por supuesto, al denunciante de buena fe, al ciudadano honesto, tenemos que pensar en un sistema de premiación, y en eso creemos en los modelos que buscan sistemas de premiación con incentivos económicos. No tenemos ningún tipo de reparo y podemos entrar en la discusión más adelante en aquello. Y por supuesto que
aquellos que son parte de estas redes de corrupción y que tengan niveles de arrepentimiento, y se puede avanzar hacia, como lo hace el Estatuto Anticorrupción, hacia medidas de delación compensada o arrepentimiento eficaz. La protección del denunciante debe ir mucho más a la protección de su identidad, tiene que tener también medidas de protección física, de protección laboral, de protección psicológica, como decía, incentivos económicos a los denunciantes de buena fe, avanzar hacia un rol más protagónico del Ministerio Público, que lo vemos ausente de este proyecto de ley, y adecuación de algunos tipos penales en el espectro de la corrupción para que puedan caber dentro del el sistema de protección de denunciantes. Por último, y para finalizar, nosotros creemos que un proyecto de ley que abarque esta materia tiene que abarcar todo el ciclo de la denuncia, es decir, antes de denunciar, que hayan incentivos para el denunciante, como decía, y que cuando se entregue la información, la protección sea tal, y por eso creemos que el anonimato es una muy buena vía para entregar información. Luego, queremos que evidentemente esa información pueda llegar a la sede judicial o a la sede administrativa contralora y efectivamente servir para las indagatorias, y por lo cual creemos que ahí tiene que haber una protección importante de esos testigos, y después, posterior a denunciar, pueden haber testigos que requieran de protección que va más allá de la que hoy día el Ministerio Público le puede otorgar a través de su sistema de protección y víctima de testigos. Y para esto, y terminarlo, existe una iniciativa que a nosotros nos resulta fundamental, donde el Ministerio Público, en colaboración con Chile Transparente y con el Programa Eurosocial de la Unión Europea, elaboró un anteproyecto de ley que evidentemente puede ser muy complementario con este proyecto. Nos encantaría que el Ministerio Público pudiese hacer presente esta discusión. Claramente esto también ha tenido la participación de Contraloría, y podríamos llegar a un sistema muchísimo más robusto que el que hoy día que se propone, que, vuelvo a recalcar, es un gran avance, pero nos podría quedar un poco corto, y además ve este anteproyecto de ley las mejores iniciativas internacionales, y claramente podemos ver qué ha resultado y qué no ha resultado en otros modelos comparados. Sin más, Presidenta, vuelvo a agradecerle la invitación y quedo abierto a sus comentarios y preguntas posteriormente. Presidenta. Muy bien, agradecer al señor Press también su ponencia. Entonces ahora le cedemos la palabra a Chile Transparente para que nuestro amigo Press nos pueda dar algunas palabras. Presidenta, va a tener que prorrogar por unos minutos, estamos casi en la hora. Prorrogamos hasta la exposición de Chile Transparente, y después, para cerrar con los últimos invitados y fijar un procedimiento para ir cerrando el trabajo de la comisión. Bueno, muchísimas gracias, señora Presidenta, y por su intermedio también agradecerle al señor Ministro por sus preguntas. Como señalaba al inicio de mi presentación, nosotros consideramos que este es un gran avance en cuanto a la protección de los denunciantes de corrupción administrativa. Lo que sí nosotros entendemos que hoy día el concepto de corrupción y el concepto de corrupción que recoge el derecho chileno, incluyendo la corrupción entre particulares, es más amplio que la corrupción administrativa. Y me gustaría, por su intermedio, hacerme cargo de la protección de los particulares que denuncien un acto en este marco, si se aprobara el proyecto de ley como está. Supongamos que, y también respondiendo ahí por su intermedio a la diputada Parra, que yo soy un trabajador de una empresa, por ejemplo, de alumbrado público que licita con el Estado. Y veo que mi jefe, el dueño de la empresa, me pide que yo pague un soborno para poder obtener esa licitación. Entonces, yo como particular digo no, yo voy a ir a la Contraloría y denuncio. Mi jefe se entera y me despide. Hoy día, claro, tendría que ir por las normas de la Dirección del Trabajo, buscar represalias, etc. A nosotros nos gustaría que la protección fuera explícita, porque efectivamente el particular también puede ser perseguido por un acto y tener represalias desde su ámbito del trabajo, y que nos gustaría que ahí se incluyera, y ahí va la pregunta de la delación multinivel también acá, esas represalias del ámbito laboral más bien particular. En cuanto a
la pregunta de la diputada Parra, ¿a quién habría que invitar? Bueno, por supuesto al fiscal nacional y a Marta Herrera, que es la jefa de la unidad anticorrupción del Ministerio Público, y donde efectivamente en ese proyecto se abordaba esto de la delación multinivel. ¿Qué significa delación multinivel? Significa que la denuncia no solamente tendría que llegar por el canal administrativo, sino que tendrían que haber otros canales como y más idóneos que los que existen hoy día en el Ministerio Público para hacer una denuncia o en la Dirección del Trabajo para hacer una denuncia. Hoy día, para hacer una denuncia propiamente tal en el Ministerio Público se requiere la acreditación de identidad, y es por eso que en el caso del ALAC nosotros tenemos un convenio ad hoc que nos permite de cierta forma el poder entregar la información al Ministerio Público sin develar la identidad del denunciante. Pero cuando hemos tenido que, por ejemplo, avanzar en que esa denuncia sea parte de causas que hoy día se están tramitando, hemos tenido que hablar con nuestro denunciante y nuestro denunciante tiene que entregarle la identidad al Ministerio Público para que pueda seguir la indagatoria. Entonces, ahí hablamos de la delación multinivel. Por otra parte, en cuanto a la premiación, es evidente que la premiación, y también hay experiencia comparada, y hay espacio público, tiene un muy buen estudio que realizó Diego Pardo, en cuanto a cómo un incentivo de premiación económica puede servir para la lucha contra la corrupción, y evidentemente esa premiación es vinculada a aquellos tipos penales que tengan algún tipo de recuperación de activos por parte del Estado. Si no hay recuperación de activos, más bien lo que se hace, no sé, es una sanción en la hoja de vida o una suspensión del funcionario público, no sería el caso que esa premiación pudiese operar. Y por supuesto, la delación compensada es otro tipo de incentivo, pero es un incentivo más bien para no el honesto, sino para el deshonesto que es arrepentido y, como se habla, se arrepiente eficazmente. Por último, en cuanto al canal único, nosotros eso lo consideramos una fortaleza del proyecto, pero ese canal único debiese quizás tener distintas vías a donde debiese llegar esa información, y no necesariamente la Contraloría General de la República va a ser el órgano ad hoc para poder ver una determinada denuncia, que a veces tendría que empezar más bien por la sede penal que por la sede contralora, como lo hemos visto en algunos casos, porque además los acercamientos investigativos de las instituciones son absolutamente distintos, y es por eso, como en el mismo caso que ponía de Luminaria, la Contraloría analizó esas licitaciones y no vio ninguna irregularidad, porque la legalidad estaba ad hoc, pero cuando eso se ve en sede penal, se ve inmediatamente que habían cosas, antecedentes que llevaban a pensar que habían algunas licitaciones que tenían algún tipo de irregularidad, y es por eso que esto tiene que ser mucho más integrado que administrativo y avanzar hacia algo más amplio y más complejo, pero volvemos a insistir. Esto sin duda es un gran avance para la lucha contra la corrupción administrativa y para el trabajo que nosotros realizamos. Muy bien, gracias. Gracias, Alberto. Miguel está pidiendo unos minutitos para también hacerse cargo de algunas precisiones.